¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Qué ole? ¿Cómo estás, Gacén? Pásale. Gracias, ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué ole? Oye, gusto verte. Igualmente, oye. ¿Vamos a entrar acá? Sí, por favor. ¿Estás Sí, esperando este a es alguien? mi pequeño espacio, mi oficina Ok. privada aquí en tu casa. Oye, qué bonito lugar, ¿eh? Muchas gracias por dejarme pasar. Confortable, agradable. Por lo menos no hay calor. Exacto. Nos ha tocado sudar a veces cuando estamos desayunando y todo, pero ahora nos toca aquí en la oficina. Ah, qué bien. Qué bueno, bien. oye, ¿Qué pues, onda? ¿qué me cuentas? Vamos a empezar el programa. Sí, vamos ahora de una O vez. sea, saluda a ChatGPT o GPT, ahora sí lo dije correctamente. ChatGPT. A ver, déjame iniciar la conversación. Ayer ¿Dónde está el viernes. micrófono para...? Lo tienes ahí, pero directo con no sé ella. si te has dado cuenta que Sí, te lo pero puse. siempre le ponemos uno a ChatGPT. Siempre le ponemos uno. ¿Qué tal, ChatGPT? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy ¿Cómo bien, te va muy en bien. Oye, estoy aquí con Jonathan Oye, Estrada. muy masculino. Vamos a grabar el programa Jacem y yo. O sea, si quieres darle un saludo a todo nuestro auditorio. Claro que sí, un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando en el programa de Jacem y Jonathan. Espero que disfruten muchísimo la charla de hoy y que se la pasen genial. Muchas gracias, ChatGPT. Oye, una duda. Fíjate que queremos platicar sobre este conflicto de Irán e Israel. ¿Nos puedes platicar en contexto qué es lo que está ocurriendo entre Irán e Israel? Sí. Desde hace unos días la situación entre Irán e Israel se ha intensificado bastante. Israel realizó ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes e Irán respondió con misiles y drones. Ha habido muchas víctimas en ambos lados y la comunidad internacional está preocupada por la posibilidad de una escalada mayor. Así que definitivamente es un tema delicado y muy relevante en estos momentos. Oye, ¿cuál ha sido la postura de los diferentes países, de los presidentes y líderes de los países del mundo? Hay una variedad de posturas a nivel internacional. Por ejemplo, Estados Unidos ha decidido mantener una especie de pausa mientras se exploran soluciones diplomáticas. Rusia ha ofrecido mediar y ha pedido moderación. Turquía, por su parte, ha señalado a Israel como un obstáculo para la paz y ha llamado al diálogo. Así que, como ves, hay distintas perspectivas, pero en general se busca evitar una escalada mayor del conflicto. Bueno, ChatGPT, vamos a continuar aquí con el programa. Tardas mucho. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo ves esta parte del conflicto entre Irán e Israel? A ver, bueno, obviamente es un conflicto de muchos años atrás, ¿no? Sí. O sea, siempre estos países siempre han tenido un enfrentamiento, una rivalidad, y esa rivalidad pues obviamente ha permeado en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que hay más de fondo. Sí. Hay muchísimo más de fondo, porque el conflicto entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, también es muy antiguo y casualmente se intensifica en esta época, en esta era, ¿no? O sea, en este tiempo en el que Estados Unidos, antes de que Biden dejara la presidencia de la República, Estados Unidos estaba en una grave recesión económica, en una grave crisis, que no se veía aparentemente, pero que se podía permear con los acuerdos que estaban llegando a tener los países que de alguna forma u otra estaban creando incluso una perspectiva para hacer una moneda muchísimo más poderosa que el dólar. Y de pronto entra Trump y todo empieza a cambiar con sus políticas de arancelarias, de la guerra comercial, con su discurso agresivo contra todos los países, incluso países de primer mundo también, ¿no? Es una guerra económica. O sea, una guerra económica y discursiva que va desatando diferentes frentes, pero que al mismo tiempo hace que el tema de la recesión económica de Estados Unidos se haga a un lado, que de pronto el orgullo político-social de Estados Unidos se fortalezca y que también de alguna manera u otra pone al dólar en un nivel distinto al que estaba antes de que Trump llegara. Y yo considero que todo tiene que ver con eso, y porque por ejemplo los países estos del famoso BRIC, se diluyó el tema. Sí, dejaron de tener fuerza. Y estaban cobrando una fuerza impresionante. Quizás
tú dijeras, o cualquiera de los que me están escuchando dijera, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Irán e Israel? Todo tiene que ver. Está comprobado que todas las guerras en el mundo, civiles o no civiles, tienen que ver con la economía de Estados Unidos. Y la historia nos ha dejado ver que muchas de las guerras son, más bien las guerras son un negocio. Al final de cuentas se busca cualquier pretexto con tal de intervenir y generar dinero. Pero yo sí creo que se le está saliendo de las manos a Donald Trump. ¿Crees? Sí lo considero. De alguna forma u otra, su ofensiva contra la Unión Europea le está restando aliados. O sea, sus aliados ya penden de un hilo. Date cuenta, por ejemplo, cuando se retiró del G7 y que los medios de comunicación dicen que se retira porque hay una posible atentado de bomba nuclear de Irán contra Israel, y que Donald Trump regresaba a la Casa Blanca precisamente para poder estar pendiente y ver cómo controlar este asunto o esta negociación. La respuesta que da mediáticamente, principalmente en redes sociales, Donald Trump, es muy ofensiva contra el presidente de Francia, contra Macron, porque le dice prácticamente mentiroso, que no es por eso por lo que se alejó o se retiró del G7, y hasta dice que está falto de publicidad, y por eso hizo esa declaración. O sea, la diplomacia, el discurso diplomático, el respeto que existía antes entre mandatarios de Estados Unidos contra la Unión Europea, o con la Unión Europea mejor dicho, se ha roto. Y no así, por ejemplo, con China y con Rusia, porque con China y con Rusia no habla igual, no se refiere de la misma manera. ¿Y quiénes tienen los intereses con Irán y con Israel? Precisamente estos tres países: Rusia, China con Irán y Estados Unidos con Israel. Y va a ser interesante el cómo se va desarrollando el conflicto y cómo van ellos interviniendo, ¿no? Cómo van entrando precisamente al conflicto. Al final de cuentas se decía, hay un tema económico, pero también siempre hay un tema de repartición de espacios, ¿no? Y creo que van a pelear también esa parte de la tierra, o sea, el ocupar lugares, el ocupar territorios. Fíjate, un tema que se diluyó ya en los medios, es decir, que ya nadie toca, pero que llamó mucho la atención, es como Trump en determinado momento anunció que él quería Gaza y que quería poner su lugar turístico Trump en Gaza, ¿no? Algo así. Ahí marcó un punto de interés personal a este tipo de guerras civiles, o sea, del ataque de Israel contra Gaza. Y después, hace no mucho tiempo, no me acuerdo si fue diplomático, no recuerdo muy bien, de Argentina, o expresidente de Argentina, no recuerdo exactamente el nombre ni quién fue. Creo que fue excandidato a la presidencia de Argentina, o expresidente de Argentina, que en una conferencia en Europa, él menciona que en una ocasión Donald Trump, creo que en su primer periodo como presidente de Estados Unidos, y platicando con él, le dijo, ¿por qué no invades Chile? Y así ya Argentina tendría los dos Atlánticos. O sea, tendría el mar Atlántico y el mar Pacífico. Porque hasta ahorita Argentina pues nada más está del lado del Atlántico. Y bueno, y está pues, al fin del mundo, ¿no? Pero no tiene el lado del Pacífico. En cambio, si invadía la parte de Chile que colinda con Argentina, pues podría tener entonces, y en su conferencia y en su declaración este político hace referencia de cómo Donald Trump desde hace mucho tiempo tiene esa idea de las invasiones, ¿no? O sea, refiriéndose a que quería que Canadá fuera el estado 51, a que México fuera el estado 52 de Estados Unidos, y a que quiere obviamente apropiarse de Groenlandia. Que ha sido siempre la postura gringa, ¿no? El ocupar, el ser dueño del territorio, o sea, siempre ha sido una forma de actuar, de ir haciéndose de más territorio, de más lugar, ¿no? Y controlarlo completamente. Ahora, aquí el punto es que yo lo dije en uno de los programas del Chaquiste esta semana, creo que fue el miércoles. Perdón. Yo decía, ¿cómo México se está preparando para una guerra de esta índole? Es decir, ya no digamos que se pueda desatar la Tercera Guerra Mundial, que sí está considerándose. Ya hay una gran preocupación en todos los sectores mundiales, no solo políticos,
en los comerciales principalmente, hay una gran preocupación de que se pueda desatar la Tercera Guerra Mundial. Porque ya para que Irán, te acordarás que en vísperas del G7 o al inicio del G7, precisamente cuando Trump se retira del G7, es porque hubo una publicación de pues un supuesto iraní que no se le ve el rostro, nada más se ve la mano como está acariciando una ojiva de una bomba nuclear, que se difundió en todo el mundo, se viralizó. Y a partir de ahí es que Donald Trump se va a la Casa Blanca y se retira del G7. Es la mejor señal de que Irán está dispuesto a cualquier cosa. Y retar a Estados Unidos, Irán, un país que aparentemente pues, es pequeño y no tiene tanta fuerza como Estados Unidos, retar a Estados Unidos y decir, es que a mí no me puedes amenazar porque tú debes de amenazar únicamente a los que te tienen miedo. Yo no te tengo ningún miedo. E Irán no te tiene miedo, los iraníes no te tenemos miedo. ¿Cómo se está preparando México? Ese es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es porque no ha habido ningún tema de declaración, ha sido un México 100% pacifista, 100% de dejar que se resuelvan los conflictos, ha sido una postura siempre de la política mexicana, el no intervencionismo en los conflictos ajenos. Sin embargo, ¿crees que debiera de participar México? ¿Crees que debiera tener alguna postura? A ver, no. Primero que nada, yo creo que México debe hacer caso a la doctrina Estrada, que esa doctrina Estrada habla precisamente del no intervencionismo hacia asuntos de otros países, hacia asuntos del exterior. Creo que está bien que se mantenga en esa posición. Yo no me refería a eso. Yo no me refería a que intervengan en los discursos internacionales o que opine al respecto. Yo me refiero a cómo está preparándose. Y no me refiero, o sea, no digo que solo México, todos los países de América deberían de hacer eso, pero me refiero a México porque es nuestro país, es lo que nos corresponde. Y no es posible que México, siendo, bueno, Cuba también es Norteamérica, creo que somos los dos únicos países latinoamericanos que somos de Norteamérica. Hispanoamericanos, de hecho. Por eso, ¿cómo es posible que México no esté pensando en hacer acciones inmediatas para preparar a su población ante una posible crisis económica y una posible tercera guerra mundial? Porque, por ejemplo, en San Diego, que es lo más cercano a México, hay una base militar que podría ser bombardeada y que ante una bomba nuclear, obviamente, parte del territorio norte de México quedaría devastado también. Pero a ver, estamos de por sí ya en una recesión económica. Hace rato, de hecho, lo hemos preguntado. Hay una recesión económica. México está viviendo un tema de recesión económica. Estados Unidos también tiene en cierta forma recesión económica. Acabas de comentar. O sea, ha habido un tema de Trump de buscar fortalecer a su moneda, buscar fortalecer a la economía de su país. Si la guerra es un negocio y es un mecanismo para generar una mejor economía, ¿no crees que la guerra, al final de cuentas, en términos económicos, yo no estoy hablando en términos humanos, en términos humanos es algo 100% reprochable, pero en términos económicos, ¿crees que la guerra en un momento dado le beneficiaría a México económicamente? No, le afectaría, obviamente le afectaría muchísimo. Vamos, es que además ya son nuevos tiempos. La Primera Guerra Mundial, que se desata precisamente en la Unión Soviética, pues no había armas nucleares. En la Segunda Guerra Mundial, que se decía que posiblemente tuviera un arma muy poderosa Hitler en Alemania, que presumía de que tenía incluso intervención extraterrestre para armas que podían acabar con el mundo o con sus enemigos, pues se demostró que no existían. Sí, y yo creo que hoy en día no tiene Irán la fuerza para poder atacar a Estados Unidos. O sea, yo dudo que tenga la tecnología y la fuerza necesaria. El problema es que China y Rusia sí lo tienen. Pero no y Norcorea también. Pero no les interesa hacer guerra con ellos. Yo de hecho veo una postura amigable con Norcorea Rusia. Ayer viernes, ¿a qué subimos ayer? 20. Ayer viernes 20 de junio, Norcorea dijo claramente así en términos llanos de que si Estados Unidos se mete, que esto iba a acabar mal. O sea, Norcorea sí tiene armas nucleares y sí tiene armas que pueden llegar a Estados Unidos.
sea, sí puede atacar. China también, Rusia también. E Irán tiene las propias para atacar a la Unión Europea en el caso de que la Unión Europea se aliara con Estados Unidos, que yo lo veo muy complicado por los grandes conflictos que se mantienen hasta la fecha. O sea, sí hay la posibilidad. Yo creo que Donald Trump llevó a América a un punto en donde el mayor riesgo que corre, que no existió ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, llegó a un punto en el que sería atacado sería América. O sea, las otras dos guerras se han desatado en Europa, en el otro lado del mundo. Y la tercera, aunque se iniciara ya, podría escalonar a América. Y eso nos pega con tubo. Okay. Ahí es donde voy. Pero entonces, para allá iba precisamente yo con cómo nos estamos preparando. No existe una cultura de guerra de ninguna índole. No, no hay ninguna experiencia o ningún antecedente de pero México interviniendo en pero hay historia. Guerras Hay mundiales. historia respecto a otros países. O sea, por ejemplo, México sigue teniendo un gasto superfluo en cuanto a cuestiones del erario público. Un gasto superfluo impresionante. Se gastan millones de pesos en eventos que no tienen nada que ver con el aprovechamiento sociocultural de nuestro país y de nuestra gente. O sea, es decir, por ejemplo, ¿cuántos millones de pesos se gasta en carnavales, en fiestas del Día de la Independencia y en muchas tonterías que no vale la pena? ¿Cuántos millones? Muchísimo más que en energía, que en salud, que en educación, que en seguridad pública. ¿Me explico? Eso debe cambiar inmediatamente. ¿Por qué en México no se ha creado, a partir de todos estos problemas, incluyendo las amenazas aranceliarias de Donald Trump, que podrían ser incluso la primera justificación, por qué no se ha creado un Consejo Nacional de Contingencias que incluyan todas las contingencias, todas? Las arancelarias de Donald Trump, las posibles guerras en Europa que nos puedan repercutir, porque si Estados Unidos puede ser atacado en este momento, nunca antes en la historia de nuestra existencia, Estados Unidos estaba al límite de poder ser atacado. ¿No y creo que sí puede ser atacado. ¿No crees que ese sea el discurso precisamente que quieren que se compre del riesgo que tiene Estados Unidos de ser atacado y por tanto América también este riesgo que puede tener, y que se justifique precisamente la intervención de Estados Unidos y ya una postura de ataque previo antes de según ser atacados? O sea, que Estados Unidos primero ataque con otros aliados antes de según resultar ellos ¿Pero qué atacados. aliados? Se puede aliar con Francia, se puede aliar con otros países. Está peleado con Francia, está peleado con Alemania. Cuando hay un tema económico, cuando hay una necesidad de dinero, los socios comerciales surgen. Sí, bueno, esa sería la lógica popular. O la lógica urbana. Pero ha sido la historia la que nos ha dicho cómo han generado esos pretextos precisamente de intervención. A ver, hasta hace, ¿qué será? 5 años, por decirte, a lo mejor hasta menos, la Unión Europea estaba dispuesta a hacer una moneda nueva que combata al dólar. Y estaba dispuesta a entrarle al BRICS. Y estaba dispuesta a combatir el peso político y económico que Estados Unidos ha imperado en todo el mundo. Yo creo que Donald Trump restó aliados, no sumó. Y por eso es que ahora me puedo atrever a decir que si existiera una tercera guerra mundial, la guerra se haría en América. O sea, hacia América, mejor dicho. Okay. Yo lo veo más como un pretexto. Y es ahí, olvídate de que surgiera o no. Aquí el problema es cómo nos estamos preparando. No tenemos ningún tema de preparación. No hay contenedores de granos, de alimentos procesados, enlatados. El campo está... O sea, el campo está muerto. devastado. Yo recuerdo hace poco cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se fue, creo que fue en Tijuana, si no me equivoco, en algún estado norte del país, que da un discurso antes de los acontecimientos en California, que da un discurso fuerte o durante respecto a que los mexicanos son los que fortalecen la economía de Estados Unidos y que no puede ser posible que
que Estados Unidos ataque a los migrantes mexicanos, que ellos son las fortalezas del campo en Estados Unidos, chalala, 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 chalala. Entonces un estadounidense hace un meme, pone el discurso de Claudia Sheinbaum, y el estadounidense, uno de origen de raza negra, hace el discurso, bueno, ¿y si por qué? ¿Y si los mexicanos son la fortaleza de la economía de Estados Unidos en el campo, los que fortalecen y nutren, ¿por qué no se quedan en México a fortalecer la economía? La respuesta es muy sencilla. No tienen espacio, no tienen apoyo. Porque en México no hay un verdadero impulso al campo. Porque en México no existe una verdadera producción del campo. O sea, está muy limitada y está incluso hasta mafiada. Sí, de hecho Estados Unidos lo ha aprovechado. O sea, ha aprovechado toda esta fuerza de trabajo mexicana para hacer crecer su país, ¿no? México no ha tenido ninguna intención de aprovecharlo. Pero vuelvo al mismo punto. A ver, ¿dónde existe una unidad nacional? ¿Dónde existe una soberanía alimentaria? Precisamente hablando del campo y de todo eso. No tenemos una soberanía alimentaria. De alguna manera somos codependientes de la alimentación que se importa de otros países, principalmente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí no se produce. Sí, la mayor parte de se produce, lo que producimos lo vendemos, de hecho. Exactamente, lo exportamos, ¿no? No existe una resiliencia social, o sea, una unidad nacional no existe. El país está cada vez más polarizado y más dividido. Y los gobiernos, y yo no quiero yo no quiero etiquetar a Morena como partido que dividió, no. Yo creo que esto tiene que ver con gobernantes y personas, ¿no? Pero también creo que esto puede cambiar con una política de conciencia, en donde ahí precisamente es la presidenta la que tiene que cambiar y entender este aspecto. Ante las nuevas circunstancias en el mundo, México tiene que tener una unidad nacional, una resiliencia social, y para que esto pueda suceder en primera instancia se le tiene que dejar de mentir al ciudadano para justificar lo que están haciendo. ¿Y crees que crees que el gobierno tenga esa capacidad de generar esto, o sea, en estos momentos? No, el gobierno tiene toda la capacidad de hacer todo. O sea, así como tiene la capacidad de atacar y exterminar el crimen organizado, que sí la tiene y lo ha demostrado, que no lo hacía antes porque no quería. Así mismo tiene la capacidad de sentar a todas las partes políticas y decirle, a ver, vamos a dejar a un lado los temas electorales, vamos a dejar a un lado los temas partidistas. Tenemos que prepararnos por si existiera una tercera guerra mundial que se atacara directamente a América en esta tercera guerra mundial, que aunque no ha sucedido en las otras dos guerras, ahora sí puede suceder por la forma en como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado los ánimos de Europa, de Asia y de los demás continentes contra Estados Unidos. Porque si tú te das cuenta, Hacem, o sea, no es una mentira. Cuando Donald Trump dice, voy a intervenir, y así sea Ucrania, así sea Israel, donde sea, inmediatamente saltan los demás países y dicen, no a la intervención de Estados Unidos. No quieren que Estados Unidos intervenga. Y si interviene, todos se van a unir, pero en su contra. Y entonces, desde allá se va a desatar la guerra, pero contra América. Esa es mi teoría, puedo estar equivocado, digo, hay expertos que quizás conozcan más que yo, pero eso es lo que yo he estado analizando, y lo que más me preocupa en lo particular es que no tenemos precisamente esto, no tenemos resiliencia social y unidad nacional, lo he apuntado, por eso lo estoy leyendo, no tenemos soberanía alimentaria y energética para enfrentar una guerra en América, no tenemos seguridad nacional y defensa, o sea, es endeble nuestra seguridad nacional y la defensa de nuestro país. No existe en realidad una neutralidad activa y diplomática estratégica de nuestro país, porque México se ha confrontado con otros países de Latinoamérica, no vayamos muy lejos, Ecuador, Bolivia, en donde ha habido un intervencionismo haciendo un lado la doctrina Estrada y ha generado obviamente que México esté en un punto en el que ya no es lo que era antes. México era querido y respetado por todos los países de América en general. Y ahora
Ahora ya no es Sí, lo ya mismo. ha cambiado mucho esa... Y esto es lo que nosotros necesitamos para estar preparados. Una cultura en donde desde ahora ya que eso se puede hacer muy fácilmente, desde el kinder y la primaria, qué hacer en caso de una guerra. ¿Por qué no empezar a hacerlo? Países de Europa lo hicieron, pero porque vivieron esa experiencia. ¿Por qué no empezar nosotros a hacer cultura en función de lo mismo? O sea, si ahora mismo empieza la guerra y empiezan a atacar a Estados Unidos. Todavía no tenemos nada, no estamos preparados. Nosotros estamos cerca de Estados Unidos, de Miami, de alguna forma, ¿no? Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Se van a cruzar el muro los gringos, ¿no? No entres. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? O sea, ¿dónde te vas a resguardar? En Villa Sotocho va a resguardar, ahí no entra nadie. En Bonfil. Ahí no creo que quieran entrar. Se roban el tanque así. Digo, perdón que hable demasiado, pero a mí en lo particular sí me preocupa mucho esta circunstancia y creo que debe empezar a haber una conciencia social en nuestro país al respecto. Sí, a mí se me hace interesante esa parte porque no la concibo cómo puede hacerse. A lo mejor precisamente no somos un país que ha vivido guerras, entonces se me hace fuera de lo común el pensar que exista una política mexicana respecto de guerra, de la cultura de la guerra. Sí hemos vivido guerra, porque la hemos vivido, o sea, porque la guerra que se ha desatado en México es una guerra civil. Que llevamos revoluciones. No, guerra civil me refiero no solamente a la revolución, que fue una guerra civil, aunque le vayamos a usar un nombre muy rimbombante como revolución, fue una guerra civil, pero las guerras civiles que se han venido dando en México han sido eso, guerras dentro del propio territorio. Está la guerra del narcotráfico, es una guerra civil, es una lucha entre civiles que se ha venido desatando, que ha generado muchas bajas. O sea, creo que tenemos una postura, una política ya, o una costumbre más bien de afrontar la guerra civil, la guerra entre ciudadanos, la guerra con el narcotráfico. Estamos acostumbrados a ver nuestras calles ser patrulladas por el Ejército Nacional. Estamos acostumbrados ya a esta parte de la inseguridad y a vivir precisamente dentro de una crisis económica. México, o por lo menos nuestras generaciones, nacieron en la crisis y han vivido en la crisis económica. Yo no puedo detectar un momento en el cual haya habido esta bonanza mexicana o esta situación que haya sido real, en donde México haya tenido una posición económica favorable. Creo que han sido temporadas y la mayor parte ha sido recesión económica. Claro. Somos algo, cierta forma, sobrevivientes, ¿no? Creo que el mexicano es una persona igual que el cubano, es gente que se ha acostumbrado a sobrevivir y que a pesar de logra salir adelante, ¿no? Gente trabajadora, gente que logra resolver, que de alguna forma u otra lo logra hacer, ¿no? Y creo que en ese tipo de situaciones el gobierno se vería completamente superado. No lo pudieron hacer ni siquiera con el COVID. O sea, el COVID se le salió de las manos y la propia población es la que logra resolver. Un temblor se le sale de las manos. O sea, un huracán se le sale de las manos. No lo pueden controlar. Imagínate una postura de guerra. O sea, no tenemos ni cultura de los huracanes. O sea, a pesar de que Cancún tiene tantos años y que los que ya llevamos aquí tanto tiempo estamos muy acostumbrados y sabemos manejarlo, pero tal cual no hay una postura del gobierno para que eduque a la gente que llega todos los días a vivir, que hay una gran cantidad de nuevos habitantes en la ciudad. No hay una cultura gubernamental para explicarles cómo funciona la contingencia de un huracán. No existe. No existió para el COVID. De hecho, después del COVID se debió haber establecido una postura a efecto de educar precisamente ante contingencias de este tipo, como tú lo mencionas. Sí lo creo que sea importante. El tema es que no veo a un gobierno capaz de hacerlo, porque en otras contingencias como estas no ha tenido ninguna reacción y ha sido la propia población la que ha resuelto. O sea, creo que a pesar de que ha habido este divisionismo entre chairos y fifís y morenos y otros, de lo que quieras que se haya puesto, las etiquetas que se les haya puesto, la verdad es que cuando hay crisis, el mexicano se une. Sea de la condición que sea del lugar que sea. O sea, he visto, por lo menos en mi experiencia, que el mexicano se termina uniendo y resolviendo. Y no veo a un político, o no veo hoy que tenga la fuerza el gobierno para lograr esa unión. No digo que no, más bien, no digo que no la tenga, porque sí la pudiera tener, como tú dices, la capacidad la tienen,
pero la voluntad de hacerlo, esa es la que no veo. O sea, la voluntad de en verdad decidir resolver este tipo de situaciones, de en verdad buscar la unión del mexicano, no lo veo en el discurso, de hecho, hoy de la presidenta. El expresidente se la pasó dividiendo entre fifís y chairos, y esta presidenta ha sido omisa respecto a ese discurso, sí, en lugar de generar una unificación. Es para que ella estuviera generando esta unificación y borrando este discurso de fifís y chairos, sí, porque no existen los fifís y los chairos en México. Existe una clase, por llamarlo de alguna forma, pobre en general. O sea, nada más hay diferentes niveles de pobreza, ¿no? Y unos cuantos ricos. Eso es todo lo que existe. Hay que tener visión de Estado. Exacto, o sea, no veo esta visión de Estado en verdad, de buscar la unificación, de buscar que el país se una a efecto de poder resolver todos juntos. No lo veo. De hecho, al parecer esta división fue carne de cañón para que la gente de su propio partido saque provecho, ¿no? Sí, sin duda. Y esto es lo que precisamente, pues el motivo del programa es hablar precisamente de esto, que quizá yo no lo he escuchado en ninguna parte de México o de América. No he escuchado esta posibilidad de que América sea el punto principal de una guerra. Creo que nadie se lo imagina, o muy pocos quizás no lo imaginamos. Digo, yo sí me lo imagino, yo sí lo percibo, yo sí lo veo posible, y no creo ser el único. A lo mejor hay muchos más, pero no lo dicen. Y creo que sí es importante decirlo, creo que es importante considerarlo, y aunque no sucediera, que ojalá y no suceda, aunque no sucediera, no está de más culturizarnos al respecto. No está de más prevernos, no está de más decir, a ver, a partir de ahora, congresistas, hablamos del Congreso de la Unión, diputados y senadores, congresistas, convocar a la presidenta, vamos a aplicar leyes que tengan que ver con esta posibilidad de una guerra que repercuta a América en general, vía Estados Unidos, porque es obviamente el enemigo a vencer, ¿no? Vamos a prevernos al respecto. ¿Y qué simboliza esto? Bueno, por ejemplo, ¿no? Vamos a crear una economía de guerra y finanzas resistentes. Como ya se acabaron todo el dinero, o sea, Claudia le tocó bailar con la más fea. Sí. O sea, se sacó la rifa del tigre, la pobre no tiene dinero. O sea, el país está en quiebra absoluta, por eso la recesión económica, porque está en quiebra. Todo el dinero se fue a gastos de proyectos que siguen generando más gastos, en lugar de que, por ejemplo, el Tren Maya y otros más, ¿no? Y ella se ha visto obligada a continuar con estos esquemas. Entonces, no hay dinero. Bueno, si no hay dinero, jefes de Estado, o sea, de estados, entidades federativas, ¿no? De los 32 estados de México, empecemos a ahorrar. Pero no bajándole el sueldo a los empleados, no simulando, que no uses camionetas, que no uses escoltas, no así. Que qué bien que fuera cierto, ¿no? Pero bueno, no así, no me refiero a eso en lo particular. O sea, que dejen de cobrar los moches del 30%, que antes eran 10, ahora son 30%, que las empresas empiecen a hacer un trabajo serio al respecto, que se empiecen a crear búnkers en todas las entidades federativas, por no decir en todos los municipios, búnkers por cualquier circunstancia o cualquier contingencia, que se deje de gastar dinero en gastos superfluos, que decía y reitero, creo que gastar millones de pesos en fiestas, en eventos, en informes de gobierno, es una falta de respeto para la economía mexicana, para los que menos tienen, para los que sufren pues el problema de la salud, que es uno de los problemas más importantes. O sea, eso de que históricamente ya le puse un domo a la comunidad de Chinconcuac, después de 48 años, es una burla, es una falta de respeto, es una bofetada para los quintanarroenses, y lo están haciendo en todo el país. Cuando las aulas están paupérrimas, rotos los pupitres, no hay gis para los pizarrones, no hay tecnología.
Maestros mal pagados. Maestros mal pagados, los alumnos no tienen ni para comer. O sea, y le pones un domo en donde tú le estás ganando un moche. Sí, en la construcción del domo. que el domo, pues sí es un domo, pero no es esencial para la educación, ni para el deporte incluso. Porque nosotros, ¿dónde jugábamos básquetbol y fútbol? En el sol. Y el sol ¿qué es? Vitamina D. Sí, exacto. O sea, le quitas la vitamina D al deportista. ¿Y todo para qué? Para lucirte y para ganar dinero. Reitero, no es una crítica para lacerar al político, es una crítica para hacerle conciencia de que estamos en un tiempo en donde realmente necesitamos tener un ahorro y una economía sólida. Y eso no se va a lograr con simulación. No se va a lograr. El Tren Maya, si lo quieren subsidiar, entonces que sea gratuito para cada uno de los ciudadanos de cada entidad. O sea, para los quintanarroenses que lo aborden en Quintana Roo, gratis. Porque al final de cuentas lo está pagando el gobierno, lo está subsidiando. Gratuito. Y entonces te aseguro que va a tener un chingo de gente y entonces el uso va a ser realmente aprovechado. Sí, porque al final de cuentas se está sirviendo para la comunidad, está sirviendo para el pueblo, pero hoy no sirve para nada. ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir a Palenque? Ok, eres quintanarroense. Si lo abordas en Quintana Roo, te sale gratis ir a Palenque. Yucateco. Lo utilizaré como una opción. Claro. Porque sigue costando parado ahí, sigue costando. No, pero además no está parado, está circulando, se está generando un gasto y no se está aprovechando. Sí, lleva una persona. ¿No? Lo abordas en Yucatán, ¿a dónde quieres ir? A Palenque, vamos a suponer, ¿no? Porque es la ruta final. A la chingada, ¿no? A la chingada. Al rancho de los... Si lo abordas en Yucatán y eres yucateco, gratis para ti. O sea, y esa sería una forma de ahorrar dinero porque lo usaría la gente. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y porque ese sería realmente el mejor ahorro a la economía de las familias de cada entidad federativa. Sí, gente que tiene que viajar de forma constante, o gente que no nos quiere ir a visitar a su familia, a dar una vuelta, ¿no? A ver, por ejemplo, en Quintana Roo, muchos tienen enfermos hospitalizados en Yucatán. Muchos. Sí, que prefieren ocupar los servicios médicos de... Y tienen que viajar, los que no tienen carro, que son la mayoría, tienen que pagar un ADO o un transporte de X o Y. Sí, cuesta carísimo. Si ya le invertiste millones de dólares o de pesos a un Tren Maya, para ellos gratis. De hecho, reactivas la economía de los lugares en donde tiene la estación del Tren Maya. Claro, porque de todas maneras el Estado mexicano está pagando el que esté andando el Tren Maya. Y vacío. Y vacío. Es un ejemplito de muchas cosas. Muchísimos más, ¿no? Pero bueno, esto es lo que queríamos plantearle a nuestro auditorio. Sí, eso nos da para muchos programas. No, para muchísimos más. Muchas gracias, Hassan. Pórtate bien, despídete de ChatGPT, o mejor dicho, que ChatGPT se despida de nuestro auditorio. ChatGPT, oye, ya terminamos el programa. ¿Nos apoyas despidiéndote de nuestro auditorio del programa Hasem y yo? Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el programa de Hasem y Jonathan. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que nos acompañen en el próximo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima. Muchas gracias, ChatGPT. Su auditorio. Habla así muy medio masculino, femenino. Es mi ChatGPT. Sí, es una mujer con fuerza, con presencia. Sí. Así son las mujeres de mi espacio. Pues agradecer al auditorio por seguirnos. Recuerden darle like, compartir y nos vemos en el próximo. En busca de la paz y la justicia.